En efecto, las noticias y los contenidos alrededor de los femicidios son una constante en Ecuador, no de ahora, de hecho, a partir de 2014, que es cuando se tipifica. Este delito se convierte en una noticia que podemos encontrarla a diario en los medios de Ujú. comunicación. Entonces, cuando tú mencionas que ahora empieza de nuevo esta lucha alrededor de la justicia y demás, me atrevería a decir que no, que es una situación que empieza a diario, que empieza, de hecho, las cifras indican que si es que antes se hablaba de un asesinato por cuestión de género cada 72 horas, cada 3 días, ahora esto pasa cada 26 horas, según la información que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil que están Ujú. generando el reporte y el registro de estos casos. Entonces, nada, es una lucha que se vive a diario y que arranca todos los días en Ecuador. Sí, es como que empieza y vuelve a empezar una y otra vez, ¿no? La historia se repite, pero lo digo, empieza para la familia que ahora le toca luchar y lidiar contra este sistema. Estamos hablando de femicidios y precisamente en nuestro país empieza a hablarse desde el año 2014. Esto también en el libro ustedes lo tocan, ¿no? Cómo empieza esta lucha y cuáles son los casos de alguna forma emblemáticos que derivaron en esta necesidad de que se tipifique el femicidio en Ecuador. ¿Qué es lo que ustedes pudieron descubrir en esta investigación y poder plasmarlo en este libro? Bueno, es interesante lo que mencionas alrededor de la tipificación del femicidio porque justo ahora en abril se cumplen 10 años de que arranca el debate alrededor de la necesidad de tipificar este delito en específico Ujú. y ocurre después de que en febrero Karina del Pozo sea brutalmente asesinada como fue de conocimiento nacional. Eso pasa en febrero de 2013, es decir, justamente el 20 de febrero es la desaparición de Karina del Pozo. Se cumplen este año la primera década de ese femicidio brutal, horrendo y que tristemente marca un precedente en la discusión alrededor de la tipificación del delito. Y luego llegas a abril, cuando es la propia familia de Karina del Pozo quienes generan la discusión, las primeras discusiones alrededor de la necesidad de tipificar este delito en específico, y luego hacia agosto de 2014 finalmente se concreta la tipificación en la reforma del COIP. A 10 años prácticamente de la tipificación o la inclusión del femicidio dentro de la legislación ecuatoriana, lo que tienes es la posibilidad de visibilizar con mayor claridad cómo opera la violencia de género y esta forma extrema de concretarse la violencia de Ujú. género. ¿Y qué es lo que tienes a 10 años después? Son índices al alza, ¿no? Todos los años y de forma sistemática te encuentras con más y más y más y más casos alrededor de femicidios y de violencia de género en específico. De la mano ves que se va generando nueva legislación que busca prevenir Ujú. no solo el femicidio, sino la perpetración de la violencia de género en general. Muestra de eso es la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Ecuador, que es una ley que en el papel es perfecta prácticamente, o sea, es muy clara, es una ley que tiene, que incluye el registro de los femicidios, que incluye el trabajo intersectorial de las distintas instituciones, que incluye la posibilidad del monitoreo y la detección temprana de estos potenciales casos y las zonas con mayor riesgo, pero nada de eso se ha aplicado. Claro, es un papel. Entonces, básicamente, entonces lo que tienes a 10 años después es la inacción brutal del Estado. Y es triste porque después de hablarlo tanto, palabras como indolencia, como inacción, pierden también sentido y pierden también fuerza, ¿no? Como periodista siento, y además no es que yo narre estas historias ahora, o sea, siempre que reviso un poco, empezamos a contar casos de mujeres asesinadas por violencia de género antes de que siquiera empiece la Ujú. discusión alrededor del concepto como tal del femicidio. Entonces es brutal encontrarte con que avanzas en el debate, avanzas en el diseño de legislación, pero no existe todavía la capacidad estatal de realmente garantizarnos a las mujeres y las disidencias una vida libre de violencia.
y es algo que se reitera y que ves ahora mismo, como decía al principio de esta entrevista, lo ves en todos los medios de comunicación, lo ves de forma prácticamente diaria. Y lo que tenemos más bien ahora es una suerte de normalización de estos casos y cada vez una ausencia real, digamos, de cuestiones prácticas que frenen y que muevan esos números a la inversa, ¿no? Sería buenísimo que por primera vez nos encontremos con que el patrón es que esos números van a disminuir, pero eso no está sucediendo y creo que estamos bien lejos de que eso pase. Desiree, precisamente Silenciadas recaba algo que además claramente nos encontró a la humanidad con una pandemia que tratábamos de sobrevivir y en medio de ello la situación acrecentada de los feminicidios. A mí lo que me llama la atención, Diego, también es la mención que ustedes le hacen a Marcela Legarde, que es una activista feminista, quien tipifica, o quien trae a luz o la palabra de feminicidios, el concepto y la sororidad. Y bueno, y palabras que yo te escucho mientras hablabas, reflexionar que tal vez los medios de comunicación tal vez nos estamos perdiendo también en, como bien decías, en contarlo. ¿Cómo ves que esta situación ahora ocurre en el país? Hay un caso, el de María Belén Bernal, que sacude, creo que también es básicamente hablar también de una nueva didáctica de las coberturas, de la justicia, del pronunciamiento de fiscalía, de un gobierno, de la destitución de separarse un exministro ya, un llamado a juicio. Digo, hay varias características que bien, por ejemplo, ahora los otros casos, cuando hablo con otras familias, dicen, mi caso también es importante, como el de María Belén. Y ahí digo, algo estamos haciendo mal en comunicarlo, algo pasa aquí también en los medios de comunicación, porque hay estas familias que sienten que un caso es más importante que otro, ¿no? ¿Cómo hacer también, porque es también una reflexión de cómo contar estas historias y que las familias también se sientan sostenidas desde el periodismo feminista, por ejemplo? Sí, creo que esa es una excelente pregunta y es una cuestión que yo me interrogo también todo el tiempo. Bueno, primero creo que es importante entender como medios de comunicación la responsabilidad que tenemos en el momento en que cubrimos estas historias y en el momento en que las incluimos como parte de nuestra agenda. Creo que uno de los primeros desafíos es entender que no se trata de casos aislados. Cuando narramos violencia de género es importante dejar por sentado que es una cuestión sistemática y cuando hablamos de una cuestión sistemática hablamos de que no es una cuestión que se limita al estadio íntimo de una persona o de una familia o de una pareja. No, es una cuestión que responde a causas mayores y que están sostenidas en la estructura del Estado. O sea, lo que estoy diciendo, perdón, suena súper burocrático, pero básicamente a lo que me refiero es que la raíz de estos problemas tienen su origen también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces el sistema judicial te pone 20.000 trabas, no solo para encontrar justicia, sino para prevenir que esto suceda. Muchas de las mujeres que han sido asesinadas denunciaron que tenían su boleta de auxilio. Exacto. Tienes el tema de la policía, que lo que sucede con el caso de María Belén Bernal es que se evidencia de forma brutal cómo las filas de quienes están, entre comillas, capacitados para generarnos seguridad, no están capacitados para generarnos seguridad. Y por último, la cuestión del discurso, ¿no? Y cómo nos referimos también en el momento en que contamos estas historias, los términos y las palabras que utilizamos en el momento de contar estas historias. Para mí es bien importante que cuando hablamos también de cifras y demás, yo siempre hago esta puntualización de que se trata de al menos X número de casos. ¿Y por qué hablo de al menos X número de casos? Porque son los casos a los que hemos podido acceder tanto por el registro que llevan las organizaciones de la sociedad civil como los casos a los que la prensa tiene acceso. Pero yo estoy segura que hay muchísimos otros casos a los que no tenemos acceso como periodistas. Por ejemplo, Desiree, te interrumpo. En la Amazonía ecuatoriana
hace un año dimos cuenta de que se encubrían el tema de las autopsias, por ejemplo, y se hablaba de envenenamiento, se hablaba de cualquier otro tipo de problema de salud que originaba la muerte de una mujer, y luego vamos a revisar que en realidad se trata de femicidios, ¿no? Y lo que es brutal en el caso de regiones como la Amazonía es que cuando tú haces solicitudes de información y requieres cuántos casos de femicidio o de denuncias por violencia de género existen, no existen. O existen muy pocos casos que darían cuenta de que es una situación en la que, o una región en la que no pasa No nada. pasa Tienes nada. Galápagos, en donde apenas desde 2014 hay un caso que pasa a ser considerado femicidio, que es el Sí. de Jennifer As en abril de 2020. Lo que no quiere decir que antes no hayan Claro. ocurrido casos de mujeres asesinadas, y lo que no quiere decir que no ocurra. Ujú. Entonces, el hecho de que no aparezca en la estadística oficial a nosotros como periodistas también nos requiere como exponer esas alertas, ¿no? O sea, este es el número al que tenemos acceso, pero muy probablemente son mayores. Porque Y tampoco se ha entendido, deciré, en toda su complejidad lo que implica el femicidio, la palabra como tal, esa relación de poder, esas características que tiene el femicidio. muy puntuales, exacto, y que por eso están ligadas a morir por el hecho de ser mujer o por una cuestión de género. Y en el tema de las familias y esta sensibilidad en torno a la mediatización o no de un caso, es un tema absolutamente complejo porque, claro, los casos que se convierten en virales y que toman el interés o que generan interés en esta cobertura mediática poco más sistémica, son estos casos que tienen implicaciones como mucho más atroces, y eso es triste, ¿no? Ujú. O sea, son casos que el caso de María Belén Bernal se convierte en un caso viral básicamente porque implica a la policía. El caso de Lisbeth Vaquerizo se convierte en un caso tristemente emblemático porque este es el caso en el que la fiscalía se allana a sí Sí. mismo, pues, o sea, es ahí Ujú. mismo donde te das cuenta lo intoxicado que está el sistema y cómo el sistema también se convierte en cómplice, cómo la familia Vaquerizo hasta el día de hoy se instala en las afueras de la fiscalía en Guayas para exigir justicia y no hay quien les dé respuestas. Y esas son las personas que han logrado dar la cara. Ahora, ahí también siento que en la cobertura periodística tenemos muchísimos desafíos y es poder pasar más allá del simple registro de los casos y empezar a mirar qué se está haciendo. Por ejemplo, me parece que hay una historia pendiente de contar y que es algo que con mi colega Yana Benalcázar lo hemos conversado. Por ejemplo, la historia de las Madres Coraje, este grupo de mujeres que se reúne para impulsar esta búsqueda de justicia, para exigir respuestas y que están gritándole al sistema un ya basta, ¿no? O sea, ya basta de su indolencia y de su inoperancia, pero también ya basta en el sentido de dejar a tantas otras potenciales víctimas indefensas. Entonces siento que es una cadena de cosas que nos implica como comunicadores, sin duda. Y donde además, deciré, lamentablemente los discursos también dividen a las organizaciones y a las madres, por ejemplo, en este caso las Madres Coraje, que en un inicio iniciaron con bastante potencia, pero lastimosamente todos los discursos tan estigmatizantes que hay también de calificarle, bueno, la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, ha tenido que enfrentar una serie de ataques, no solo en las redes sociales, en la propia calle, incluso con la familia Camacho. Durante las audiencias de llamamiento a juicio fue bastante violenta las consignas, ¿no? Que básicamente se levantaban cuando ella salía a tomar aire o por lo menos a subirse al auto o a dar las declaraciones, siempre en permanente amenaza. Incluso la hermana de Camacho llegó a decir que Elizabeth es la responsable básicamente de lo que ocurre en su situación legal, que bueno, ahora la justicia ha llamado a juicio a Camacho por autor por omisión, que también es algo interesante, lo hablábamos con Mayra Tirira, sobre este concepto de también incluir a alguien las responsabilidades por omisión. Ahí te quiero también preguntar, por ejemplo, con Mayra también hablábamos sobre la sana crítica de los jueces,
Este mapa que hace Aldea también devela una serie de situaciones, las madres coraje, los hijos que quedan también exigiendo los bonos de feminicidio, pero además la paridad de los jueces para atender este tipo de casos. Claramente Mayra hacía esta reflexión, no decía que era la respuesta, pero sobre la sana crítica que viene de la mayoría de jueces hombres, de resolver si se puede o no llamar a juicio por feminicidio. Recordemos que el abogado de Cáceres solicitaba pedir el cambio del delito de feminicidio por homicidio. Entonces ahí veo que también como la propia justicia interna, digo, de preparación de mujeres en este espacio para resolver y llamar a juicio también es algo que en el Ecuador ni siquiera lo hemos discutido, ¿no? Y en la Fiscalía hay una unidad de género, hay pues esta moda de alguna forma, y lo digo así porque no trasciende en un impacto positivo para las mujeres de nuestro país, de dar capacitaciones de género que son solamente preguntas y respuestas que tienes que aprobar, y que algunas quizá los aprueban solamente por suerte, ¿no? Porque será sí o no, y pues no hay una internalización de todo este conocimiento que debería realmente trabajarse por esa misma ley que existe, y porque es una necesidad en este momento cada vez más imperante en nuestro país. Sí, cuando nos referimos al sistema de justicia, de nuevo, es otro escalón en el que te vas a encontrar con taras justamente por la falta de capacitación de jueces, de fiscales, de peritos en el momento de iniciar una indagación y finalmente en el momento de declarar una sentencia, ¿no? De armar un caso como tal. Si es que arrancamos inicialmente con el tema de fiscalía, claro, los casos siguen llegando. Existe esta unidad especializada para atender los casos de violencia de género. Apenas en 2021, apenas en noviembre de 2021, Fiscalía presenta un manual y un protocolo para atender estas muertes por violencia de género. Por ejemplo, cuando Lisbeth Vaquerizo en diciembre de 2020 fue asesinada, no existía ese manual y por lo tanto la persona o el profesional a cargo de hacer el análisis de su cadáver podía o no tomar ciertas muestras. En el caso de Lisbeth Vaquerizo se llega a la conclusión de que el sospechoso es su esposo, justamente porque el médico legal, el médico legista, decide tomar muestras de sus uñas por voluntad propia, porque él como parte de su análisis dice, ok, probablemente aquí va a haber alguna prueba o algún indicio de... Por eso no lo declaraban los manuales. El manual apenas llega en 2021, entonces... Ahí es también un poco retomando lo que decía Sofía, estas muertes que pasan por otras causas. Si apenas en 2021 existe un manual que les guía a los médicos legistas en el proceso para analizar estos cuerpos, imagínense cuántos casos se quedaron como cualquier otra causa, solo para dejarlo ahí. Después tienes ya todo el proceso a la interna, ¿no? De si en efecto se configura o no como un femicidio, si es que cumple con las características que determina la ley. En Ecuador es importante señalar que está tipificado el femicidio y no el feminicidio. Uh-huh. Feminicidio es un concepto mucho más complejo y mucho más amplio que le implica a la sociedad, al gobierno y a los distintos actores como corresponsables de ese caso. Por lo tanto, se contempla o se considera incluso un crimen de Estado, porque es básicamente el Estado quien no fue capaz de garantizarle a esta persona una vida libre de violencia y por lo tanto, por una serie de consecuencias, terminó muerta o asesinada en este caso. Y luego llegas ya finalmente, en el mejor de los escenarios, a una audiencia de juicio. No me atrevería a decir que la respuesta vendría a ser a que tengamos más juezas mujeres tomando decisiones en estos casos, porque eso implica seguirnos responsabilizando a las mujeres también de. Entonces, como las mujeres no somos las que estamos tomando decisiones, son menos los casos que están siendo sentenciados como femicidio. Es complejo. Y sin duda, quienes están ahí como tomadores de decisión de esos casos tienen la responsabilidad de estar capacitados para. O sea, nosotros no podemos tampoco restarle su responsabilidad y decir como usted como es hombre no va a tener... el conocimiento, ¿no? El conocimiento, sí, porque esto no es una cuestión tampoco del
Quiero decir, la ley es bien clara, ¿no? Y si es Ujú. que existe un proceso al que se le ha seguido con la responsabilidad suficiente, muy probablemente al final del día la respuesta será la más elocuente para buscar una palabra, porque al final tampoco se le devuelve, ¿no es cierto? Al final lo que se le quitó a estas familias, de estos hijos, de estas madres, que es Ujú. la vida de sus hijas arrancadas de forma brutales. Y luego tienes también el seguimiento al final, porque esto no termina con una persona presa. ¿Qué pasa cuando el femicida se suicida, por ejemplo? No va a haber ese acceso a justicia de una persona sentenciada como culpable. Pero existen otros mecanismos de reparación y cuando Ujú. hablas de derechos humanos y hablas de procesos de reparación, existe el compromiso de un Estado a la no repetición. Y entonces en eso también estamos fallando porque no existe capacidad ahora mismo del gobierno de turno y de ningún otro previamente